Despiertas cada día a la misma hora, cumples todas tus obligaciones con eficiencia admirable, respondes mensajes, interactúas con colegas de trabajo, participas en reuniones familiares los domingos, hasta te ríes de los chistes en los grupos de WhatsApp. Pero hay algo profundamente perturbador sucediendo, sientes como si estuvieras viendo tu propia vida a través de un vidrio empañado, como un actor interpretando el papel de ti mismo, pero sin sentir nada genuino. No es tristeza aguda. No es esa depresión paralizante que te impide salir de la cama. Es algo mucho más sutil e infinitamente más aterrador. Estás funcionalmente presente, pero emocionalmente ausente. Ejecutas la vida, pero no la vives. Y aquí está lo que nadie te cuenta, ese vacío específico, esa sensación de estar desconectado de tu propia existencia mientras todos a tu alrededor piensan que estás perfectamente bien, no es un defecto tuyo. Es un síntoma. Una alarma psíquica desesperada intentando decirte que estás cometiendo uno de los crímenes más silenciosos contra tu propia alma. Estás viviendo una versión miniaturizada, domesticada y aprobada socialmente de quien realmente podrías ser. Ese vacío que te corroe por dentro tiene un nombre en la psicología profunda, y definitivamente no es lo que tus amigos bien intencionados diagnostican cuando dicen, solo necesitas viajar más, tal vez sea burnout, o mi favorita, deberías probar yoga. No, queridos. Lo que experimentas no es falta de relajación, ni carencia de hobbies, ni déficit de vitamina D o ausencia de propósito profesional. Es algo mucho más profundo y absolutamente contraintuitivo. Estás viviendo una vida cuidadosamente editada que excluye sistemáticamente las partes más vibrantes, valientes y auténticas de quien eres. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has tenido un impulso genuino, querer cambiar de carrera, desarrollar un talento artístico, expresar una opinión fuerte, asumir un riesgo emocional, permitirte ser vulnerable, e inmediatamente una voz interior dijo, no seas ridículo, ya pasaste la edad para eso, las personas responsables no hacen esas cosas, o, eso no combina con quién te has convertido? Cada vez que obedeces esa voz de censura interna, cada vez que eliges la seguridad de la aprobación social en vez de la autenticidad de tu impulso verdadero, cada vez que niegas esa chispa de deseo legítimo porque no es práctico, o no es apropiado para tu edad o posición, no estás siendo maduro, sensato o realista. Estás creando un vacío interior tan profundo que ninguna promoción en el trabajo, ningún elogio en las redes sociales, ningún fin de semana confortable, ninguna relación estable consigue llenar de verdad. Porque ese vacío no nace de la ausencia de cosas buenas en tu vida, nace de la ausencia de ti en tu propia vida. Por todos los complejos reprimidos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé más de 5 décadas explorando los laberintos más oscuros de la psique humana, descifrando sueños perturbadores, analizando mitos ancestrales y mapeando los territorios sombríos que habitan el sótano de cada alma. Pero hoy, en este diván digital, voy a revelar algo que la mayoría de los terapeutas, coaches motivacionales y gurús de autoayuda ignoran completamente, sea por desconocimiento o porque la verdad es demasiado incómoda para ser dicha. El vacío que sientes no viene primariamente de la oscuridad que cargas, sino de la luz que sistemáticamente te niegas a aceptar y expresar. Mientras el mundo entero habla obsesivamente sobre aceptar tu sombra negativa, aquellos impulsos rabiosos, envidiosos, egoístas que escondemos, casi nadie menciona que también posees una sombra dorada. Sí, escuchaste correctamente, dorada, luminosa, radiante. Son todas aquellas partes magníficas, poderosas, talentosas, valientes y auténticas de ti que fueron encerradas, amordazadas y enterradas en el sótano de tu inconsciente porque, en algún momento de tu vida, alguien, tus padres, tus profesores, tus colegas, la sociedad entera, dijo explícita o implícitamente que deberías ser más contenido, más realista, más humilde, más normal, más apropiado. Y tú, siendo una criatura social obediente y deseosa de aprobación, internalizaste esa censura tan profundamente que ahora ni siquiera percibes que estás viviendo con apenas el 30% de tu voltaje real conectado. El otro 70%, tus talentos no desarrollados, tus sueños archivados, tu valentía escondida,
tu creatividad sofocada, tu autenticidad reprimida, están ahí, vibrando furiosamente en tu inconsciente, generando ese vacío, esa desconexión, ese sentimiento de estar viviendo la vida de otra persona. Y antes de que pienses que estoy exagerando o romantizando algo imposible, déjame hacer una advertencia crucial. Permanece hasta el final de este vídeo porque voy a revelar el mapa de la reconexión interior, un proceso psicológico basado en mi teoría de la individuación, tan contraintuitivo y revolucionario que puede transformar ese desierto interno que habitas en un oasis de significado auténtico y propósito vibrante. Es literalmente el secreto psicológico de las personas que viven con plenitud profunda incluso en una sociedad que recompensa la mediocridad confortable y castiga la autenticidad audaz. Y si eres nuevo aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte ahora, porque cada semana yo, Carl Jung, exploro los misterios más profundos y menos obvios de la psicología analítica para transformar radicalmente tu comprensión sobre quién realmente eres, y quién estás impidiendo ser. Ahora, respira profundo, porque lo que voy a revelar en las próximas escenas va a desafiar todo lo que te enseñaron sobre ser una persona equilibrada. Muy bien, ahora que capté tu atención y reconociste ese vacío en ti mismo, necesito enseñarte algo que va a voltear de cabeza todo lo que aprendiste sobre psicología popular. Cuando las personas escuchan la palabra sombra en la psicología junguiana, inmediatamente piensan en monstruos internos, la rabia reprimida, la envidia escondida, los impulsos egoístas que no nos atrevemos a confesar ni a nosotros mismos. Y sí, esa sombra negativa existe y es importante integrarla. Pero yo descubrí, a través de décadas analizando sueños y trabajando con pacientes de todo tipo, que existe otra sombra igualmente poderosa e infinitamente más trágica, la sombra dorada. La sombra dorada está compuesta por todos tus atributos positivos, talentos naturales, capacidades extraordinarias, deseos legítimos y aspectos luminosos de tu personalidad que fueron sistemáticamente reprimidos, negados y desterrados al inconsciente. No porque sean malos o peligrosos, sino precisamente porque son demasiado buenos, demasiado brillantes, demasiado poderosos para la mediocridad que la sociedad considera segura y aceptable. Déjame explicar cómo sucede este crimen psicológico. Imagina un niño de 7 años que dibuja compulsivamente, que vive en un estado de creatividad pura y espontánea. Sus dibujos son vibrantes, audaces, llenos de imaginación salvaje. Pero entonces los adultos alrededor comienzan a decir, muy bonito, querido, pero necesitas concentrarte en las materias serias, o, el arte no paga las cuentas, o peor aún, simplemente ignoran completamente ese talento porque no encaja en el plan que tienen para el futuro práctico de ese niño. O piensa en un adolescente que naturalmente lidera, que tiene opiniones fuertes, que cuestiona la autoridad con inteligencia afilada. Pero en vez de nutrir ese liderazgo natural, le dicen, las chicas educadas no son tan asertivas, necesitas aprender a ser más dócil, a nadie le gustan las mujeres mandonas. Y así, esa chica aprende a silenciar su voz, a disminuir su presencia, a pedir disculpas por ocupar espacio. O imagina un joven profundamente sensible, que siente las emociones con intensidad poética, que llora viendo películas, que se conecta profundamente con el dolor ajeno. Pero la sociedad, especialmente si nació hombre, martilla incesantemente, los hombres no lloran, eres demasiado sensible, endurécete, la vida es dura. Y ese joven aprende a congelar su sensibilidad, a construir una armadura de cinismo, a avergonzarse de su propia profundidad emocional. En cada uno de estos casos, y puedo garantizar que tienes al menos 3 ejemplos similares en tu propia historia, lo que sucede no es educación, no es maduración, no es preparación para la vida real. Lo que sucede es un asesinato psicológico en cámara lenta. Aquella parte dorada, luminosa y auténtica no desaparece, es empujada hacia el inconsciente, hacia la sombra, donde continúa viva, vibrante y cada vez más furiosa por no poder expresarse. Y aquí está la paradoja más cruel que descubrí en mi práctica clínica, mientras las personas gastan fortunas en terapia intentando encontrar su propósito o descubrir quiénes realmente son,
la respuesta ya está dentro de ellas, solo que encerrada y amordazada. Tu propósito no es algo que necesitas inventar o importar de algún gurú espiritual en el Himalaya, es algo que necesitas liberar del cautiverio interno donde lo aprisionaste hace décadas. La sombra dorada se manifiesta de maneras muy específicas, y apuesto a que reconocerás al menos 3 de estos síntomas en tu propia vida. Primero, sientes una envidia extraña y desproporcionada cuando ves a alguien haciendo algo que tú nunca podrías hacer. ¿Un amigo lo dejó todo para viajar por el mundo? ¿Una conocida abrió ese negocio creativo arriesgado? ¿Alguien en las redes sociales está viviendo con autenticidad audaz? Y sientes una opresión en el pecho, una mezcla de admiración y disentimiento. Esa envidia no es sobre querer lo que ellos tienen, es tu inconsciente gritando que tú también tienes ese potencial encerrado en tu sombra dorada. Segundo, tienes sueños recurrentes donde eres poderoso, talentoso, valiente, libre, pero despiertas y vuelves a tu vida sensata y realista, sintiendo una melancolía inexplicable por el resto del día. Esos sueños no son fantasías escapistas, son mensajes directos de tu self verdadero, mostrando quién podrías ser si dejaras de censurarte. Tercero, sientes un cansancio desproporcionado haciendo cosas que deberían satisfacerte porque son buenas y apropiadas, mientras te sientes extrañamente energizado cuando, raramente, te permites hacer algo improductivo o inapropiado que realmente deseas. Ese cansancio no es físico, es el peso existencial de vivir una vida que traiciona tu naturaleza auténtica. Ahora conecta los puntos conmigo, aquel vacío que describimos al inicio, esa sensación de estar presente pero ausente, de funcionar pero no vivir, no es causado por falta de conquistas, falta de relaciones o falta de experiencias interesantes. Es causado por la ausencia de las partes más vitales de ti en tu propia existencia diaria. Construiste una vida entera alrededor de una versión editada, censurada y aprobada socialmente de ti mismo. Una versión que tus padres aprobarían, que tus amigos considerarían sensata, que no asusta a nadie, que no genera conflicto, que cabe perfectamente en las expectativas que depositaron sobre ti. Y esa versión editada puede hasta ser funcional, puede hasta ser exitosa según los estándares convencionales. Pero no eres tú. Y tú sí que lo sabes. Por eso el vacío. Por eso la desconexión. Por eso te sientes como un extranjero en tu propia vida. La sombra dorada no perdonada no genera depresión clásica con letargo y desesperanza obvia. Genera algo mucho más insidioso, una vida técnicamente funcional, pero existencialmente vacía. Te conviertes en un zombi emocional bien vestido, cumpliendo rutinas, alcanzando metas que no significan nada profundo, relacionándote superficialmente incluso con personas cercanas, porque la parte de ti que podría conectarse genuinamente está encerrada en la sombra, impedida de participar en la fiesta. Ahora, permítanme aplicar esta teoría de la sombra dorada al circo fascinante que es la sociedad moderna. Si yo, Carl Jung, pudiera viajar en el tiempo y observar cómo viven ustedes en el siglo XXI, quedaría absolutamente perplejo, no por la tecnología, que es impresionante, sino por la capacidad extraordinaria que desarrollaron de transformar la represión de la autenticidad en un estilo de vida instagrameable. Vean, en mi época en Zúrich, cuando alguien reprimía su sombra dorada, al menos tenía la decencia de desarrollar una neurosis honesta, insomnio, ansiedad generalizada, tal vez algunos sueños perturbadores con símbolos obvios. ¿Pero ustedes? Ustedes transformaron la negación de su verdadero yo en una performance pública meticulosamente curada, completa con filtros, leyendas inspiradoras y hashtags de autenticidad falsa. Déjenme presentar un caso clínico hipotético que probablemente describe a la mitad de las personas viendo este vídeo. Llamémosla Ana, 48 años, ejecutiva ejemplar, 2 promociones en los últimos 5 años, respetada por colegas, admirada por la familia.
Ana despierta a las 5:30 de la mañana todos los días, medita por 15 minutos, porque leyó que las personas exitosas meditan, hace su café siguiendo una receta de algún influencer de productividad, y va al trabajo donde gestiona equipos con eficiencia impecable. Pero aquí está el detalle que Ana nunca menciona en ningún almuerzo corporativo: a las 3 de la madrugada, cuando despierta y no consigue volver a dormir, abre secretamente un cuaderno de dibujo escondido en el cajón de su mesita de noche y esboza ilustraciones. Ilustraciones magníficas, por cierto. Criaturas imaginarias, paisajes oníricos, retratos llenos de emoción. Dibuja por 40 minutos con una intensidad que nunca siente en ninguna reunión de trabajo. Entonces, cuando suena el despertador, cierra el cuaderno rápidamente como si la hubieran sorprendido cometiendo un crimen, lo esconde nuevamente en el cajón, y vuelve a su persona de ejecutiva seria. Si Ana viniera a mi consultorio, y debería, urgentemente, y me dijera: Dr. Jun, no entiendo por qué me siento tan vacía a pesar de tener una vida tan exitosa, yo la miraría por encima de mis lentes redondos y diría: mi querida Ana, no te sientes vacía a pesar del éxito. Te sientes vacía porque el éxito que construiste no tiene absolutamente nada que ver con quién realmente eres. Encerraste a una artista viva y vibrante en el sótano de tu inconsciente y estás viviendo como una contadora glorificada de hojas de cálculo. Tu sombra dorada está literalmente intentando escapar a las 3 de la madrugada, pero continúas encerrándola nuevamente cada mañana. Y hablando de performances públicas de falsa autenticidad, déjenme analizar ese fenómeno extraordinario que ustedes llaman redes sociales. Desde el punto de vista de la psicología analítica, las redes sociales son esencialmente un concurso global de personas, aquella máscara social que mostramos al mundo. El problema es que ahora no tienen apenas una persona para el trabajo y otra para la familia, como era normal en mi época. No, ustedes tienen 17 personas diferentes: la persona del Instagram, la persona del LinkedIn, la persona del Facebook para la familia, la persona del Twitter donde fingen tener opiniones audaces pero seguras. ¿Y la parte tragicómica? Mientras sus múltiples personas están ocupadas posteando sobre vivir auténticamente y ser tu verdad, su sombra dorada verdadera, aquella parte de ustedes que realmente tiene algo único que decir, que realmente quiere crear algo significativo, que realmente desea vivir de forma no convencional, está encerrada en el sótano gritando como una prisionera olvidada. Imaginen la ironía: posteas una foto en Instagram con la leyenda «Viviendo mis sueños», mientras tus sueños reales, aquellos que te visitan en las pocas horas que duermes, te están mostrando versiones de ti siendo valiente, creativo, libre, auténtico. Pero despiertas, ignoras el mensaje del inconsciente, y vuelves a postear sobre gratitud y crecimiento personal, mientras tu alma se marchita un poco más cada día. Observen ese ritual fascinante que ustedes llaman almuerzo del domingo en familia. Desde el punto de vista junguiano, es una ceremonia tribal donde todos acuerdan tácitamente nunca, jamás, mencionar quiénes realmente son o qué realmente sienten. Es un teatro donde cada actor conoce perfectamente su papel y lo desempeña con precisión entorpecedora. Tío Roberto, que a los 55 años todavía sueña con tener una moto y viajar por Sudamérica, pero en vez de eso administra la ferretería de la familia, habla sobre responsabilidad y madurez. Prima Laura, que secretamente escribe poesía erótica extraordinaria en las madrugadas, pero trabaja como abogada tributaria, asiente educadamente y cambia de tema cuando alguien menciona arte. ¿Y tú? Te sientas ahí, comiendo tu postre, concordando que sí, la vida está bien, sí, el trabajo va bien, sí, estoy contento, mientras tu sombra dorada está literalmente debatiéndose dentro de ti como un pez fuera del agua, suplicando por una gota de autenticidad. Y lo más fascinante, todos alrededor de esa mesa saben, en algún nivel inconsciente, que todos están mintiendo. Pero nadie rompe el pacto de silencio, porque romper ese pacto significaría admitir que pasaron décadas enteras viviendo vidas que traicionan su esencia. Y esa verdad es demasiado aterradora para ser dicha entre el segundo plato y el postre.
Pero si quieren ver el cementerio más populoso de sombras doradas, miren el mundo corporativo moderno. Ah, el ambiente corporativo. Si pudiera hacer una autopsia psicológica colectiva en cualquier oficina de empresa mediana o grande, encontraría al menos el 80% de los empleados con sus sombras doradas agonizando en silencio. Ahí está Marcos, en su escritorio ergonómico, con su café gourmet, cumpliendo plazos de proyectos que no significan absolutamente nada para él, mientras su verdadera pasión, restaurar muebles antiguos con sus propias manos, fue categorizada como hobby de fin de semana, cuando en realidad es lo único que lo hace sentir vivo. Ahí está Carmen, conduciendo su 10ª reunión de la semana sobre métricas y KPIs, mientras su sombra dorada, aquella maestra nata, aquella mentora natural que adora ver personas crecer, está sofocándose bajo pilas de reportes de Excel. Y aquí está el detalle que me deja absolutamente perplejo, ¿ustedes saben esto? Saben que se están traicionando a sí mismos. Por eso inventaron términos como, el trabajo es trabajo, o, vida profesional separada de la vida personal, o mi favorita, pago las cuentas haciendo esto, pero mi verdadera pasión es... Como si fuera perfectamente normal, perfectamente saludable, pasar el 60% de tus horas despiertas haciendo algo que no tiene conexión alguna con quien realmente eres. En mi teoría, esto tiene un nombre técnico, disociación existencial. Pero ustedes prefieren llamarlo, ser adulto responsable. Fascinante. ¿Saben cuál conversación me encantaría presenciar pero que nunca, jamás sucede en la vida moderna? Es aquella donde alguien finalmente tiene el coraje de decir la verdad completa. Imaginen. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿sabes cómo es? Estoy funcionando perfectamente pero existencialmente muerto por dentro porque pasé los últimos 20 años construyendo una vida que impresiona a todo el mundo pero no tiene absolutamente nada que ver con quién realmente soy. Mi sombra dorada, todos mis talentos reales, deseos auténticos y potencial verdadero, está encerrada en el sótano de mi inconsciente hace tanto tiempo que a veces ni recuerdo quién pude haber sido. Pero hey, compré un coche nuevo, así que todo está bien, ¿verdad? Pero claro, esa conversación nunca sucede. En vez de eso, dicen, todo bien, ¿y tú? Y siguen al próximo compromiso en la agenda, acumulando un día más de vida no vivida, una capa más de resentimiento inconsciente, un ladrillo más en el muro que los separa de sí mismos. Y después se preguntan por qué sienten ese vacío que ninguna compra, ningún viaje, ninguna conquista externa consigue llenar. Mis queridos, no es misterio. Es matemática psicológica simple, cuando excluyes tu esencia de tu existencia, el resultado inevitable es vacío. Pero el análisis no termina aquí, mis queridos pacientes digitales. Para realmente comprender la profundidad de esa desconexión que experimentan, necesito invitar al diván a un colega brillante y contemporáneo mío, el filósofo Martin Buber. Buber no era psicoanalista como yo, pero este austríaco genial desarrolló una teoría que complementa perfectamente lo que estamos discutiendo sobre la sombra dorada. Y cuando entiendan su concepto, van a percibir con claridad cristalina por qué se sienten tan vacíos incluso teniendo todo lo que deberían tener. Buber propuso algo revolucionario, dijo que existen fundamentalmente dos maneras de relacionarnos con el mundo, el modo yo-tú y el modo yo-eso. Y antes de que pienses que es apenas más una teoría filosófica abstracta, déjame traducir esto a tu vida cotidiana de una forma que te hará repensar cada interacción que tuviste hoy. El modo yo-tú, según Buber, es cuando te relacionas con algo o alguien de forma genuina, completa, presente y sin agenda utilitaria. Es cuando te permites ser plenamente tú en la presencia del otro, y reconoces al otro como un tú, otro sujeto completo, no un objeto para tus propósitos. Es una relación de presencia total, vulnerabilidad mutua, y encuentro auténtico. ¿Sabes aquellos raros momentos? Tal vez tienes 3 o 4 en toda tu vida adulta, donde estabas conversando con alguien y el tiempo pareció detenerse.
donde las máscaras sociales cayeron temporalmente y ustedes dos estaban genuinamente presentes, vulnerables, reales? Donde no estabas intentando impresionar, manipular, o extraer nada de la situación, sino simplemente siendo con el otro. Eso es una relación yo-tú. Es una conexión que alimenta tu alma porque, en esos momentos raros, tu sombra dorada consigue respirar y participar. Ahora compara eso con el 99% de tus interacciones diarias. El modo yo-eso es cuando te relacionas con el mundo de forma instrumental, utilitaria, objetificante. El otro no es un tú con quien te encuentras genuinamente, es un eso, un objeto que sirve a algún propósito tuyo. No estás presente, estás ejecutando una función. Y aquí está el detalle devastador que Buber descubrió y que complementa perfectamente mi teoría de la sombra dorada. En el modo yo-eso, tú también te conviertes en un eso para ti mismo. Déjame ser brutalmente específico sobre cómo opera esto en tu vida moderna. No conversas con tu pareja por la mañana, ejecutas el guión de pareja funcional, buenos días, ¿dormiste bien? El café está listo. No olvides que hoy tenemos ese compromiso. Cero presencia real, cero vulnerabilidad, cero encuentro genuino. Apenas dos esos cumpliendo los protocolos de una relación mientras las personas reales dentro de ustedes permanecen no encontradas, no vistas, no reconocidas. No trabajas, funcionas como un eso productivo, una pieza en el engranaje corporativo. Tus colegas no son tus con quienes te conectas auténticamente, son esos que necesitas gestionar, impresionar, o de quienes necesitas extraer colaboración. Y en el proceso, te tratas como eso también, un recurso humano, una máquina de productividad, un conjunto de habilidades comercializables. Tu sombra dorada, aquella parte de ti que tiene sueños, pasiones, sensibilidades únicas, es completamente irrelevante en este modo operacional. No creas amistades, haces networking. No pasas tiempo con personas, socializas estratégicamente. No te expresas, gestionas tu marca personal. Todo, absolutamente todo, se volvió instrumental, transaccional, objetificado. Y ahora llegamos a la síntesis devastadora entre mi teoría y la de Buber. Tu sombra dorada no puede existir en el modo yo-eso. Es imposible. Tu creatividad auténtica, tu talento genuino, tu valentía real, tu sensibilidad profunda, tu voz única, todas esas cualidades doradas que fueron reprimidas, solo pueden expresarse en relaciones yo-tú. Necesitan presencia, autenticidad, vulnerabilidad y encuentro genuino para emerger. Pero construiste una vida entera operando en el modo yo-eso. Te relacionas con tu trabajo como eso, herramienta para ganar dinero, con tu cuerpo como eso, objeto a ser optimizado y mantenido, con tus relaciones como eso, recursos para suplir necesidades, con tus actividades de ocio como eso, mecanismos de escape o recuperación, y peor de todo, te relacionas contigo mismo como eso, un proyecto a ser mejorado, una marca a ser gestionada, un problema a ser resuelto. En ese universo totalmente objetificado, tu sombra dorada no tiene lugar para existir. Se marchita. Se sofoca. Y el vacío que sientes es literalmente la ausencia de relaciones yo-tú en tu vida, incluyendo, y principalmente, la relación yo-tú contigo mismo. Entonces aquí está el diagnóstico completo, integrando mi teoría con la de Buber, sientes ese vacío, esa desconexión profunda, porque estás viviendo una doble traición existencial. Primera traición, reprimiste tu sombra dorada, todas las partes luminosas, talentosas y auténticas de ti mismo, para caber en las expectativas sociales de normalidad. Segunda traición, operas exclusivamente en el modo yo-eso, donde hasta la versión reducida de ti mismo que permites existir es tratada como objeto, herramienta, recurso, nunca como un tú digno de presencia total y aceptación incondicional.
Es como si hubieras encerrado tu verdadera esencia en un sótano, la sombra dorada reprimida, y luego ni siquiera visitaras ese sótano porque estás demasiado ocupado funcionando como robot emocional en todas las áreas de la vida, modo yo eso permanente. No estás viviendo, estás ejecutando protocolos de supervivencia social mientras la persona real dentro de ti se marchita de inanición emocional y existencial. ¿Y sabes qué es particularmente cruel? La sociedad moderna considera esto no solo normal, sino admirable. Te llaman responsable, maduro, bien ajustado, profesional. Te dan promociones, elogios, aprobación social. Pero tu psique sabe la verdad. Y te está enviando aquel vacío como una alarma de emergencia, detente. ¿Estás viviendo la vida equivocada? ¿Estás traicionando quién realmente eres? Vuelve. ¿Vuelve a ti mismo antes de que sea demasiado tarde? Entonces déjame hacer la pregunta que Buber haría si estuviera aquí. ¿Cuándo fue la última vez, y sé honesto, brutalmente honesto, que tuviste una relación tú contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar genuinamente presente con tus propios deseos, miedos, sueños, talentos reprimidos, sin juicio, sin agenda de automejoramiento, sin transformarte a ti mismo en un proyecto a ser optimizado? ¿Cuándo fue la última vez que miraste aquella parte dorada de ti mismo, aquel talento no desarrollado, aquel sueño archivado, aquella valentía escondida, y dijiste, te veo, te reconozco, eres válido, eres importante, mereces existir, en vez de decir, no eres práctico, no pagas las cuentas, vas a tener que esperar un poco más, ¿para siempre? La respuesta, para la mayoría de ustedes, es, nunca. O tal vez una vez, hace 20 años, antes de que aprendieras completamente a tratarte como eso y encerrar tu sombra dorada en un sótano del cual ni recuerdas dónde está la llave. Y es por eso, mis queridos, que se sienten vacíos. No es misterio. No es depresión química. No es falta de propósito externo. Es la consecuencia inevitable de vivir completamente divorciado de quien realmente eres, operando permanentemente en modo de supervivencia instrumental, nunca permitiéndote el lujo radical de simplemente ser. Muy bien. Hasta aquí hicimos la autopsia psicológica completa. Entendiste que tu vacío viene de la sombra dorada reprimida y de la vida entera operando en el modo yo eso. Reconociste que estás viviendo una versión miniaturizada de ti mismo, aprobada socialmente pero existencialmente fraudulenta. Ahora viene la pregunta que realmente importa, la única que vale la pena responder, ¿y qué? ¿Qué haces con esta información devastadora? Porque aquí está la verdad. Conocimiento sin transformación es apenas sufrimiento sofisticado. Puedes entender perfectamente tu prisión psicológica y continuar en ella por 30 años más, ahora con la agonía adicional de saber exactamente que está mal pero no hacer nada al respecto. Vi esto cientos de veces en mi consultorio, personas que comprenden intelectualmente su neurosis pero no tienen el coraje de hacer lo necesario para cambiarla. Entonces ahora, en las próximas escenas, voy a entregarte el mapa de la reconexión interior, no como una fórmula mágica de 3 pasos que aplicas en un fin de semana, sino como un proceso de individuación genuino que puede transformar fundamentalmente tu relación contigo mismo y con la vida. El primer paso, y este es absolutamente no negociable, es hacer un inventario honesto, brutalmente honesto, de tu sombra dorada. Necesitas identificar específicamente qué fue reprimido, encerrado, negado. Y no estoy hablando de una lista genérica como ser más creativo o vivir con más pasión. Eso es inútil. Necesito que seas quirúrgicamente específico. Toma papel y bolígrafo, sí, físicos, no digitales, y responde estas preguntas como si tu vida dependiera de ello, porque de cierta forma, depende. ¿Qué talento tenías cuando eras niño o adolescente que fue sistemáticamente desalentado o ignorado? No me vengas con no tenía ninguno. Todo el mundo tenía. ¿Dibujabas?
¿Escribías? ¿Bailabas? ¿Construías cosas? ¿Liderabas naturalmente? ¿Tenías facilidad para conectar personas? ¿Qué era aquello que hacías con facilidad y placer pero que los adultos consideraron no práctico? ¿Qué versión de ti provoca envidia cuando ves a otras personas viviendo de esa forma? Cuando ves a alguien dejando todo para seguir una pasión, o teniendo el coraje de ser auténtico aunque sea juzgado, o viviendo de forma no convencional, o expresándose sin filtros, ¿qué específicamente despierta aquella opresión en el pecho? Esa envidia es un mapa del tesoro directo a tu sombra dorada. Si tuvieras permiso total de la sociedad, dinero ilimitado, cero miedo al juicio y garantía de que nadie quedaría decepcionado contigo, ¿qué harías de tu vida que sea radicalmente diferente de lo que estás haciendo ahora? Y no vale decir, viajaría por el mundo. Eso es escape, no autenticidad. ¿Qué crearías, expresarías, te convertirías? Escribe todo. Sin censura. Sin la voz del ser realista interfiriendo. Este inventario es el mapa de tu tesoro enterrado. Ahora viene la parte que la mayoría de las personas quieren saltarse, pero es absolutamente esencial, necesitas hacer duelo. Duelo genuino. Porque cuando miras ese inventario de tu sombra dorada y percibes cuántos años, tal vez décadas, pasaste traicionando esas partes de ti mismo, vas a sentir algo entre rabia y tristeza profunda. Esto es saludable. Esto es necesario. Necesitas honrar la pérdida. Perdiste tiempo. Perdiste versiones de ti mismo que podrías haber sido. Perdiste experiencias que nunca tendrás. Y sí, muchas de esas pérdidas son irreversibles. ¿Aquel sueño que tenías a los 25 años? Si tienes 50 ahora, algunas puertas realmente se cerraron. Este no es un mensaje motivacional optimista, lo sé. Pero es verdadero. Y verdad es prerequisito para transformación real. Entonces siente la rabia. Siente la tristeza. Llora si necesitas llorar. Golpea la almohada si necesitas expresar furia. Pero haz el duelo conscientemente, no como víctima lamentando el destino injusto, sino como alguien reconociendo con sobriedad el precio que pagaste por décadas de conformidad. Ese duelo no es autodestructivo, es purificador. Es lo que limpia el terreno para lo que viene a continuación. Ahora llegamos a la parte práctica, y aquí necesito destruir una fantasía peligrosa que muchas personas tienen. No necesitas dejarlo todo, divorciarte, mudarte de país, abandonar tu carrera y volverte monje en el Tíbet para integrar tu sombra dorada. Esas revoluciones dramáticas son en realidad formas de evitar el trabajo real, que es mucho más sutil, mucho más difícil y mucho más transformador. Lo que necesitas hacer es comenzar a practicar lo que llamo microactos de liberación, pequeñas acciones concretas, regulares, que permiten que tu sombra dorada respire, se exprese, exista en el mundo real, aunque sea de forma limitada inicialmente. Si descubriste que tu sombra dorada contiene una artista reprimida, no necesitas dejar tu empleo y abrir un taller mañana. Pero necesitas, de forma no negociable, reservar 3 horas por semana, no cuando tengas tiempo, sino 3 horas agendadas como compromiso innegociable, para dibujar, pintar, crear, lo que sea. Y hacer esto no como hobby o terapia para relajar, sino como acto sagrado de reconexión con quien realmente eres. Si tu sombra dorada contiene un líder natural que fue silenciado por décadas de no te destaques demasiado, comienza a practicar microactos de liderazgo auténtico. Da tu opinión verdadera en una reunión, aunque sea contraria al consenso. Asume el frente de un proyecto pequeño. Organiza algo en tu comunidad. No esperes permiso o cargo oficial, liderazgo auténtico no necesita título. Si tu sombra dorada contiene vulnerabilidad emocional reprimida, practica microactos de apertura genuina.
Dile a un amigo cercano, estoy pasando por algo difícil y necesito conversar, de verdad, sin fingir que todo está bien. Llora en aquella película sin avergonzarte. Expresa afecto sin ironía protectora. Y aquí está el paso que integra todo lo que discutimos: necesitas desarrollar una relación yo-tú contigo mismo. Esto significa dejar de tratarte como proyecto de automejoramiento, como máquina de productividad a ser optimizada, como problema a ser resuelto. Significa cultivar momentos regulares de presencia genuina, sin agenda, con quien realmente eres, incluyendo y especialmente tu sombra dorada. Esto puede parecer abstracto, entonces déjame dar ejemplos concretos. Reserva tiempo semanal, aunque sean 30 minutos, para estar solo, en silencio, sin celular, sin distracciones, sin hacer nada productivo. Apenas estar presente contigo mismo. Pregúntate, sin juicio, ¿cómo estás realmente? ¿Qué necesitas realmente? ¿Qué estás siendo negado? Y entonces escucha la respuesta sin inmediatamente censurarla con, pero eso no es práctico, o, pero tengo responsabilidades. Cuando tu sombra dorada hable, y va a hablar, a través de impulsos creativos, deseos no convencionales, sueños nocturnos, envidias reveladoras, no la trates como inconveniente a ser gestionado. Trátala como tú, como sujeto legítimo que merece ser escuchado, reconocido, honrado. Aunque no puedas atender todos sus pedidos inmediatamente, el simple acto de reconocimiento genuino ya inicia la curación. Y ahora necesito darte la verdad más importante sobre todo esto: integrar tu sombra dorada y desarrollar relaciones yo-tú auténticas no es algo que conquistas y listo. No es destino final. Es proceso continuo, jornada sin línea de llegada definitiva. Esto frustra a las personas que quieren soluciones rápidas, pero es liberador para quien entiende. Vas a tener recaídas. Vas a tener semanas o meses donde vuelves al modo yo-eso automático, donde traicionas tu sombra dorada nuevamente por presión externa o miedo interno. Esto es normal. Esto es humano. Lo que importa no es perfección, es dirección. Estás gradualmente, a lo largo de meses y años, moviéndote en dirección a una vida que incluye más de quien realmente eres. ¿Estás cultivando más momentos de presencia auténtica? ¿Estás permitiendo que tu luz dorada brille un poco más cada estación? Si la respuesta es sí, aunque sea imperfecta, aunque sea lenta, aunque sea aterradora, entonces estás en el camino de la individuación. Estás haciendo el trabajo más importante y valiente que un ser humano puede hacer: convertirte en quien realmente eres. Entonces, mis queridos pacientes digitales, llegamos al final de esta sesión terapéutica colectiva. Déjenme resumir la revelación más importante que compartí hoy: aquel vacío que sienten, esa desconexión profunda que los corroe por dentro, no es depresión clínica ni falta de propósito externo. Es el grito desesperado de su sombra dorada, todas aquellas partes luminosas, talentosas, valientes y auténticas de ustedes que fueron encerradas en el sótano del inconsciente porque no cabían en el molde estrecho de lo que es socialmente aceptable. Pasaron años, tal vez décadas, viviendo en el modo yo-eso, tratándose a sí mismos y al mundo como objetos instrumentales, funcionando perfectamente por fuera mientras por dentro la persona real se marchita de inanición existencial. Y la sociedad los aplaudió por eso, les dio aprobación, promociones, elogios, todo menos permiso para ser quienes realmente son. Pero ahora saben la verdad. Y conocimiento verdadero exige respuesta. No pueden desconocer lo que acaban de descubrir sobre ustedes mismos. La única pregunta que resta es: ¿tendrán el coraje de hacer el trabajo de reconexión? ¿De integrar su sombra dorada a través de microactos diarios de liberación? ¿De cultivar relaciones yo-tú, comenzando consigo mismos? Y ahora los dejo con una pregunta para reflexión profunda, y quiero que respondan en los comentarios abajo, porque esta interacción no es solo para el algoritmo,
Es para crear una comunidad de personas lo suficientemente valientes para reconectarse con su autenticidad. Si tuvieras apenas un año de vida restante, un año para vivir como quien realmente eres, sin miedo al juicio, sin preocupación por ser práctico, ¿cuál sería el primer acto de liberación de tu sombra dorada? ¿Qué harías diferente ya en la próxima semana? Escribe en los comentarios. Sé específico. Sé valiente. Y cuando escribas, sabe que estás haciendo un compromiso no solo con los otros que van a leer, sino principalmente contigo mismo. Porque a veces, declarar públicamente nuestra verdad es el primer paso para vivirla. Si este vídeo te tocó, si finalmente entendiste de dónde viene ese vacío que nadie conseguía nombrar, haz 3 cosas ahora mismo. Primera, dale like a este vídeo. No por mi ego, soy Carl Jung, mi ego está suficientemente individuado, sino porque ese like le dice a YouTube que muestre este contenido a otras personas que también están sufriendo en silencio con sus sombras doradas reprimidas. Puedes ayudar a alguien a reconectarse consigo mismo. Segunda, suscríbete al canal, ¿Qué diría Jung? Y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traigo análisis profundos como este, explorando los conceptos menos conocidos de la psicología junguiana aplicados a los dilemas de la vida moderna. Y créeme, si encontraste este tema revelador, todavía tenemos muchas otras verdades incómodas y libertadoras para explorar juntos. Tercera, comparte este vídeo con aquella persona en tu vida que sabes que está viviendo una versión miniaturizada de sí misma, que funciona perfectamente pero parece existencialmente vacía. A veces, el mayor regalo que puedes dar a alguien es ayudarlo a ver lo que no consigue ver solo. Antes de despedirnos, déjame hacer una promesa solemne: el proceso de integrar tu sombra dorada no será fácil. Habrá resistencia interna, presión externa, miedo paralizante, dudas agonizantes. Habrá momentos en que querrás desistir y volver a la prisión confortable de la conformidad. Pero también habrá momentos, y estos momentos valdrán cada gota de coraje invertida, donde sentirás algo que no sentías hace años, tal vez décadas, la sensación vibrante de estar genuinamente vivo. De estar presente en tu propia vida. De ser auténticamente tú. Y cuando experimentes esos momentos por primera vez después de tanto tiempo operando en piloto automático, entenderás por qué dediqué mi vida entera a estudiar el proceso de individuación. Porque al final, mis queridos, la única pregunta que realmente importa en la vida no es, ¿fui exitoso, fui aprobado, o fui admirado? La única pregunta que importa es, ¿fui yo mismo? Y si la respuesta es no, entonces no importa cuántas conquistas acumulaste, desperdiciaste el regalo más precioso que recibiste, tu propia existencia única e irrepetible. Entonces ve. Haz el trabajo. Libera tu sombra dorada. Cultiva relaciones yo-tú. Conviértete en quien realmente eres. Y recuerda, yo, Carl Jung, aunque haya muerto hace décadas, todavía estoy aquí cada semana en este canal para guiarte a través de los misterios más profundos de la psique humana. Por hoy, nuestra sesión termina aquí. Pero tu trabajo de reconexión está apenas comenzando. Nos vemos la próxima semana con más revelaciones que transformarán tu comprensión sobre ti mismo y sobre la vida. Mientras tanto, recuerda, tu vacío no es defecto. Es mensaje. Y ahora sabes descifrarlo. Hasta la próxima.